Tacana, la voz de los tacneños. Muy buenos días, amables oyentes. Estamos en su programa informativo Tacana, la voz de los tacneños. Hoy nos encontramos felices de recibirlos para que escuchen las siguientes 4 entrevistas del día de hoy. Contaremos con una psicóloga, con un especialista en deportes, con un psicólogo y mucho más. Hoy, 10 de febrero, siendo las 8 en punto de la mañana con una temperatura de 12 grados, damos inicio a su programa informativo en los 104.3 FM. Tacana, la voz de los tacneños. Ahora sí, comencemos con el tema principal del día. Este es uno de los temas más analizados en la sociedad, especialmente en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes han tenido que sobrellevarlo actualmente. Estamos hablando sobre la depresión y cómo éstas han afectado en la estabilidad emocional de las personas. Así que hoy hablaremos sobre este tema y ha tomado mucha importancia desde que comenzó la pandemia. Para realizar un análisis profundo, contaremos con la presencia del psicólogo de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Groman, Kevin Velarde, quien gustosamente aceptó la invitación para realizarle una entrevista. Pero antes de comenzar, vamos a la publicidad de las marcas auspiciadoras de este programa informativo. No se despeguen de nuestra sintonía. En breves momentos profundizaremos el interesante tema de la depresión. Radio Taxi en Salud, una empresa con crecimiento y proyección en el transporte menor en la ciudad heroica de Tacna. Pone a su disposición una moderna flota de móviles para su traslado. Nuestra visión es servir a la comunidad, brindar seguridad, rapidez y sobre todo una excelente atención. Llámenos al 31 15 00, Movistar 952 82 1600, Claro 959 39 66 60, RPM numeral 952-82-1600. Las 24 horas a su servicio. Viaje tranquilo, seguro y confiado con Radio Taxi en Salud. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Tacana, la voz de los tacneños. Hoy nos acompaña el psicólogo de la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Groman, Kevin Velarde. Bienvenido al programa y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntenos, ¿qué es la tristeza y qué es la depresión? Porque a lo mejor hay muchos oyentes que no sepan diferenciar muy bien qué es una cosa y qué es la otra. Sí, porque son cosas diferentes, porque la tristeza es una emoción humana, al igual que el resto de emociones son necesarias. Aunque no nos guste tenerlas porque nadie quiere estar triste, pero hay veces que el ser humano tiene que pasar por esta emoción, ya que estar triste es normal y tiene una función que es ayudarnos a equilibrar las cosas, ¿no? Y también a adaptarnos a los cambios. Es una emoción normal porque una persona se sienta triste días después de haber vivido un evento que no sea agradable para él, no quiere decir que sea depresión. ¿Podemos decir entonces que la tristeza o estar triste es normal? Sí, es normal, al igual que todas las emociones. Sin embargo, el problema viene cuando este mecanismo emocional coge unas dimensiones grandes que duran bastante tiempo. Por ejemplo, cuando una persona está más de 2 o 3 semanas con un sentimiento de tristeza diaria, que empieza a perder la motivación, ya no disfruta de las cosas. Ahí sí podemos empezar a hablar de un episodio depresivo. Ahí es conveniente acudir a un especialista porque en casi todos los casos se puede salir, aunque lleve muchos años con un trastorno depresivo, pero mientras más antes se acuda es mucho más sencillo, mucho más fácil y sobre todo muchísimo menos sufrimiento tiene que soportar la persona que tiene este trastorno depresivo. Estas personas suelen pasarlo muy mal, sufren porque tienen una visión totalmente oscura de lo que es el futuro. Son totalmente características de la depresión. Piensan que todo es negativo, incluso llegan a pensar que no vale la pena seguir viviendo. Y eso es un peligro.
porque no es en todos los casos, pero sí hay personas que han llegado a cometer suicidio. Bien, ahora que sabemos qué es la depresión, seguramente algunos de nuestros oyentes se sienten identificados. ¿Qué es lo primero que debe uno hacer al enfrentar un cuadro depresivo? Lo primero que debe hacer es pedir ayuda, porque como lo mencioné antes, se puede salir de ahí. Y yo he visto a muchas personas salir del cuadro depresivo, incluso personas que venían con un cuadro mucho más avanzado. Lo que pasa es que muchas veces no dependen de ellos mismos, sino de las personas de su entorno, las personas que los rodean. Muchos los ven tristes, pero no le toman la debida importancia, y la depresión es una enfermedad y tiene que tratarse. Yo me he encontrado con personas con depresión más de 15 años, y pueden llegar a tener un tratamiento largo, pero al final logrará cambiar esa visión oscura que tenía. Claro, entonces es muy importante acudir a un profesional de la salud mental y tener siempre en cuenta que se puede salir de este cuadro depresivo. Ahora, entrando a un tema más profesional sobre la psicología, ¿cuál cree usted que es la actitud correcta que un profesional debe abarcar este tema? Porque, claro, uno puede ir a un psicólogo, pero tal vez la experiencia no es grata y simplemente dejan de asistir porque piensan que todos los psicólogos pueden tratarlos de la misma manera. Claro. Ahí en temas de las actitudes, yo creo que es súper importante la empatía para cualquier trastorno. Todo profesional de la salud mental es importante que desarrolle este estilo comunicativo, que es la empatía. Creo que también sería importante fomentar el trabajo en equipo con el paciente, jamás hacerlo sentir solo. Siempre tienen que sentir que tienen nuestro apoyo. Claro, mencionó también que el paciente siempre debe sentirse apoyado. Creo que deberíamos recalcar esta parte porque es muy importante que los pacientes se sientan cómodos, ¿no? Y cuénteme, ¿usted qué aspecto toma para evaluar la depresión? Bueno, yo creo que en la depresión hay unos puntos clave que es súper importante que los psicólogos valoremos cuando nos llega un paciente. Sobre todo, en primer lugar, si hay un riesgo de suicidio elevado, moderado o leve. Es para conocer en qué situación se encuentra el paciente y en qué riesgo está. Para mí es muy importante si ya ha pasado por otros psicólogos o profesionales de la salud mental, sobre todo con el fin de ver qué tratamientos han hecho, qué técnicas han utilizado y pensar en por qué no ha funcionado o qué ha pasado ahí para a través de esos recursos no haya funcionado. También creo que es importante evaluar al paciente con pruebas más estandarizadas como por ejemplo el PDI de 20 para ver en qué estado actual se encuentra el paciente respecto a la sintomatología más depresiva. ¿Y qué sucede cuando la persona, a pesar de querer mejorar, no lo consigue? Yo creo que ahí es importante que los profesionales debamos de tener muchas herramientas. Sabemos que la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, es la que más validez científica tiene, ¿no? Después tenemos que apoyarnos en técnicas de terapia de tercera generación, por ejemplo como las de aceptación y compromiso, que trabajan con valores. Realmente tiene que estar desarrollado con una buena evidencia científica. Todo ello es necesario, pero también debemos trabajar con la persona para que se pueda distanciar de esa visión oscura. Es importante tener un amplio abanico de herramientas. Qué interesante todo lo que nos cuenta. Bien, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Mi última pregunta para usted como psicólogo es, ¿qué consejo les daría a todas las personas que nos están escuchando, que están pasando por esta situación, pero les cuesta pedir ayuda? ¿Un consejo que les daría? Bueno, mi consejo sería que es importante que las personas de su entorno entiendan bien lo que es la depresión. Deben dejar de minimizar sus emociones, mucho menos compararlo con otras personas. Es importante saber escuchar sin juzgar a las personas. Muchas veces para una persona con depresión es muy difícil pedir ayuda, por eso es importante que personas allegadas a ella, ya sea un familiar o amigo, lo acompañe a pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Y no solo eso, sino ayudarlo a que continúe con el tratamiento. Y a todos los que me están escuchando y de alguna manera se sienten identificados con todo lo mencionado, pidan ayuda. Puede ser difícil al principio, pero recuerda, dentro de ti hay una persona que puede derrotar ese monstruo llamado depresión. No estás solo. La depresión es un tema amplio e interesante. Muchas gracias, psicólogo Kevin, por estar hoy con nosotros y habernos compartido más sobre este interesante tema de salud mental. Gracias por darme la oportunidad de dar a conocer un poco más de esta enfermedad.
Si tienen alguna duda respecto al tema o necesitan de una consulta, no duden en acudir a un profesional de la salud mental. Gracias. Al psicólogo Kevin lo encuentran en el área de psicología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, para ser más exactos, en The Boom. Muchas gracias, Kevin. Esta fue la entrevista al psicólogo de la Unidad de Bienestar Universitario, Kevin Velarde. Queridos oyentes, si alguno de ustedes se siente identificado con algunos síntomas, no duden en acudir a un profesional. Recuerden que no están solos. Interesante toda la información que nos trae el psicólogo Kevin y su amplio conocimiento en el tema. Entonces concluimos que es importante pedir ayuda cuando la necesitemos, además de fortalecer los lazos familiares, fomentar un mejor desenvolvimiento y un gran apoyo emocional. Antes de iniciar con la segunda entrevista del día, vamos a la publicidad de las marcas auspiciadoras de este programa informativo. Tacana, la voz de los tacneños. No se despeguen de nuestra sintonía, que en breves momentos profundizaremos el interesante tema educación sexual. Estudia en Incotec Tacna. En un año, estudia una carrera que sí te da trabajo. Computación y sistemas. Asistente contable y financiero. Asistente administrativo gerencial. Secretariado computarizado. Cosmetología y belleza. Instalación de redes y reparación de computadoras. También dictamos cursos de 1 y 3 meses. Logística y almacén. AutoCAD en 2D y 3D. Digitación rápida en computadora. Actualización de Office 2013. Diseño gráfico publicitario. Masoterapia, yesoterapia. Uñas acrílicas. Colocación de pestañas. Informes en Avenida Leguía 1369, frente al Parque de las Aguas. Teléfono 424768. No sabes, amiga, alucina que salí con Javi. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Estaba en un taxi y de pronto Javi dice: No. ¿Eso dice? Sí, pero no sabes lo que Astrid dice. Ay, y segurito que Vero dice... Siempre dice así, ¿no? Ahora todos dicen. En el nuevo Movistar Messenger, únete al chat exclusivo de Movistar y contáctate al instante con todos tus amigos Movistar en donde estés. Regístrate gratis con un SMS al 7474 con la letra M, espacio y tu nombre de usuario. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.serviciosmovistar.com.pe. Tacana, la voz de los tacneños. Ahora entrevistaremos a Maricielo Aragón Maquera, quien nos profundizará y nos resolverá algunas dudas sobre el tema derechos sexuales y derechos reproductivos. Maricielo Aragón Maquera es egresada de Psicología en la Universidad Privada de Tacna, UPT, y nos compartirá su opinión respecto a los derechos sexuales y reproductivos como una necesidad en nuestro país. Este tema ha tomado mayor protagonismo en el mundo, ya que se está implementando en la educación y currícula de nuestros niños. Tacana, la voz de los tacneños. Muy buenos días, psicóloga Maricielo. La primera pregunta sería para contextualizar un poco el tema. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos y qué tienen que ver con la educación sexual? Buenos días. Los derechos sexuales, en primer lugar, son los derechos que tiene la persona para vivir una sexualidad libre, sin discriminación, de manera satisfactoria, ya sea con la pareja que decida tener, y que esta sexualidad se viva bajo el respeto, ¿no? De igual manera la reproducción. Con la educación sexual, la relación que guarda es una persona no va a poder vivir de manera satisfactoria su sexualidad si es que no le han dado una educación libre, con valores, una educación sana y bajo información, no va a poder desenvolverse, sobre todo con su pareja, de manera satisfactoria, ¿no? Interesante. ¿Crees necesaria la creación de políticas que determinen el bienestar de salud sexual de todos los ciudadanos? La pregunta número 2, como vemos actualmente, la sociedad se ha llenado con nuevos estereotipos, tanto como para la sexualidad como para
cómo se va a realizar, ¿no?, en los jóvenes. Por ejemplo, vemos distintos grupos que se han formado, y estos grupos forman sus propios derechos, sus propias normas, y quieren ser respetados, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es necesario crear políticas que determinen su seguridad, la seguridad como personas, y como lo mencioné anteriormente, es necesario que sí se tome en cuenta eso, y que esas personas puedan vivir su sexualidad libremente, ¿no?, sin discriminación alguna. ¿Por qué les cuesta tanto a los padres de familia hablar de sexo con sus hijos? Yo creo que, por ejemplo, mis padres son de los años 80 y muchos contemporáneos tienen incluso los padres que son de los años 70, ¿no? En ese entonces se conoce que no era muy común sentarte en la mesa, hablar con tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Así, estos son los métodos anticonceptivos, si es que vas a tener relaciones tienes que cuidarte de esta manera. Entonces no era muy común y no se les puede juzgar en base a ello, ¿no? Si bien es cierto, yo he visto padres que sí hacen el esfuerzo de hablar con sus hijos, pero no han recibido esa educación, entonces no va a ser de la manera más adecuada. Y creo que les cuesta en sí hablar de sexo porque no han tenido esa educación, ¿no? Sus padres no les han hablado de ello. ¿Consideras importante que se discuta y difunda información sobre el tema de derechos sexuales en el sistema educativo del país? Sí, yo considero importante que se dé esta información en las escuelas. ¿Por qué lo consideras así? Porque muchos niños, alumnos, pasan en el colegio por lo menos 5 años y conviven con personas que a lo largo van a formar parte de sus vidas. Entonces es necesario que sepan respetarse entre sí y que sepan sobre todo cómo vivir de manera satisfactoria su sexualidad, ¿no? Y plena, que se respete sus gustos, orientaciones y sobre todo que tengan información, ¿no?, sobre métodos para cuidarse. ¿Son los hombres o las mujeres los más afectados en esta sociedad llena de mitos y tabúes? Yo creo que ambos sexos son los afectados porque, bueno, tanto hombres como mujeres actualmente gozan de las mismas libertades, ¿no? Pero esas libertades conllevan a que la sociedad también, cuando hagas uso de ella, te esté juzgando, ¿no? Y que se ve afectada la autoestima de la persona, ¿no? Si es que siente que hace algo mal, ya lo están juzgando y no está bien. Maricielo, si existiera una eficiente educación sexual desde la primaria, ¿crees que se evitarían los casos de feminicidios y suicidios en Tacna? Yo creo que los casos de feminicidio definitivamente no se evitan. Ningún problema se puede cortar definitivamente desde la raíz. Más bien yo creo que sí se pueden reducir, ¿no? Y muchos casos ahora de feminicidios como suicidios están están relacionados con el tema, ¿no? Entonces sí veo necesaria la educación sexual desde la primaria, ¿no? E indirectamente desde la educación inicial se le puede enseñar a los pequeños, ¿no? Lo que comprende su cuerpo, cómo respetarlo, cómo cuidarlo, que es muy importante porque la sociedad está cambiando y lo que aprendíamos antes no es lo mismo de ahora. Los niños son más desarrollados, son más despiertos, entonces sí es necesario. Es a causa del conservadurismo que hay en el Perú que no se tocan temas como estos muy a menudo. Sí, puede ser que a causa del conservadurismo no se toquen mucho estos temas, pero sin duda en un futuro no muy lejano
donde la sociedad ya va a cambiar, porque los docentes que están ahora en los colegios, en las universidades, ya no van a ser los mismos de acá a 10 años. Entonces eso va a cambiar, van a tener otro tipo de pensamiento. Entonces yo creo que el cambio, más allá de la educación y todo eso, de qué es lo que se imparte en las escuelas, se va a ver recién de acá a 10 años. Gracias, Maricielo, por esta entrevista, gracias por tu tiempo. Ahora nos enlazaremos con nuestra compañera Fiorella, que tiene una entrevista que ya se encuentra en el estadio para contarnos un poco del tema deportivo. Una entrevista muy interesante que sé que les va a encantar, así que atentos. Tacana, la voz de los tacneños. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos con una atleta tacneña que practica específicamente el trail running y que viene resaltando en sus últimas competencias. Eliana. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenas noches, chicos. Aquí estoy bien, bien motivada. Ok, hoy vamos a hacerte algunas preguntas para conocer un poco más acerca del deporte que practicas y cómo te has formado en él. Para comenzar, ¿le puedes explicar a aquellas personas que no saben mucho acerca de este deporte en qué consiste el trail running? Buenas noches, chicos. El trail running es un deporte que consiste, que significa en español carrera de montaña. O sea, consiste en, así como ven personas corriendo en pista, en el estadio, pista atlética, también hay personas, este deporte se practica corriendo en lo que son montañas, cerros, trepando cerros, escalando montañas, nevados. Ese es el trail running. Es un deporte muy bonito porque te conecta mucho con lo que es la naturaleza, pero también a la vez es un poco riesgoso porque no sabes lo que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Eso consiste el trail running. Ajá. Bueno, si bien aquí en Tacna no se conoce mucho ese deporte, porque aquí en Tacna vemos que es una zona costera. Estamos en la costa, solo hay cerros, ¿no? Pero donde más resalta este deporte, se conoce más, es en la parte de la sierra. Por ejemplo, en Cusco, Ayacucho, en Huancayo podemos ver. Hasta en Lima también es un deporte donde se ha hecho bastante conocido. Aquí en Tacna no tanto porque precisamente no se difunde mucho, no vemos muchas personas que conocen este deporte, ¿no? Pero sí, como les mencioné, en otros departamentos sí es bastante conocido. Bien, vamos a comenzar. ¿Desde cuándo te interesó practicar el trail running? El trail running bueno, yo lo practico desde hace 3-4 años más o menos. Sí, porque si bien en el colegio me dedicaba a lo que es atletismo de medio fondo, porque mi prueba era Milky, entrenaba en el estadio y todo eso, ¿no? Pero luego conocí por medio de una amiga lo que es este deporte y por medio de redes sociales también, ¿no? Como siempre he tenido contactos en Facebook de personas que corren y bueno, actualmente me comunico con diferentes personas del país, ¿no? Y siempre me entero de las competencias por medio de Facebook. ¿Y en qué punto te animaste? ¿Hubo algún motivo? Sí, obviamente sí, ¿no? Superar mis retos, o sea, mis objetivos, porque vi que es un deporte bastante, que te pone muchos límites y tú tienes que superar tus miedos incluso, porque muchas veces la ruta de la competencia, como digo, que es de montaña o también se hacen nevados, ¿no? Ves, es un desafío, es todo un desafío que tú tienes, que tú quieres superar, o sea, tienes expectativas de lograr superarte a ti misma. Interesante. ¿Cómo fueron tus inicios en el trail running, ya que no muchas personas conocen este deporte? Bueno, yo inicié con mis amigos, como digo, tengo un grupo pequeño de amigos que con ellos muchas veces nos íbamos a Tarata a entrenar o siempre trepamos cerros, ¿no? Porque si bien en Tacna no hay montañas, pero hay cerros, entonces nos vamos a trepar a la Arunta, al Intiorco. Tú estudias y haces tus prácticas a la vez. ¿Cómo te organizas para llevar a cabo tus actividades? Bueno, eso sí es un poco complicado porque yo entro a las 7:30 a la municipalidad, súper temprano, y bueno, tengo que ver si en las noches, ¿no? Sobre todo en las noches, o sea, salgo de la muni a las 2:30, estoy en mi casa a 3:30,
ya hago mis cosas toda la tarde y en la noche ya me desocupo porque siempre tengo que estar un poco activa, ¿no? Y de paso me ayuda a desestresarme porque si bien el estudio y la universidad y la carrera de arquitectura es un poco pesada, hacer eso te relaja, te desestresa y me motiva más todavía. ¿Hay alguna rutina que te ayude a complementar los ejercicios que realizas? Es decir, una dieta o un alimento en especial que consumas a diario. Bueno, yo consumo bastante de lo que es agua y bueno, soy estoy apasionada por lo que es la avena, ¿no? Siempre, todos mis desayunos tienen panqueques de avena, me como como 20 panqueques de avena al día. Y eso sobre todo, la avena tiene, los panqueques de avena tienen avena, huevo, plátano, ¿no? Y ahí, eso, sobre todo eso, ¿no? Me ayuda bastante lo que es mi rendimiento. Eso te da energía. Ajá, me da energía, todo, ¿no? Y es saludable. ¿Cómo te sientes antes de una competencia? ¿Te da un poco de nervios o ya sales a ganar? Bueno, creo que los nervios son de por sí normal, ¿no? Es normal que una persona sienta nervios, pero siempre tengo mi cabeza, mi mentalidad, siempre mi mente está a ganar, obviamente, ¿no? Pero los nervios es de por sí naturaleza, pero yo siempre voy a ganar a cada competencia, porque si no, ¿para qué voy, digo, no? Cuando estás en plena competencia, ¿en qué te concentras? Ya. Bueno, yo me concentro pensando en mis perritos, porque yo salgo con mis perritos, tengo cuatro hijitos, y siempre me imagino corriendo con ellos, ¿no? Y me motivo ahí como si estuvieran con ellos, corriendo, alentándome, y en mi familia también, ¿no? Y cuando las cosas no salen como lo esperabas en una carrera, ¿alguna vez te has caído? ¿En ese momento pensaste en abandonar la competencia o te levantaste y continuaste? Sí, me he caído, obviamente, porque como digo, a veces hay rutas peligrosas, por ejemplo en las bajadas sobre todo, ¿no? Ahí es más peligroso porque a veces hay piedras que te resbalas tú. Pero sí, me he caído, pero obviamente uno va yo siempre voy con la mentalidad así de ganar y eso no me detiene, ¿no? Porque siempre tengo un objetivo claro, ¿no? Y quiero resaltar y lograr mi objetivo, ¿no? Romper mis límites. Y continuando con esa pregunta, ¿cuál ha sido la carrera más difícil que has corrido hasta ahora y por qué? La carrera más difícil que he corrido es la que fue en Cusco, el Ultra Machu Picchu, que fue antes de la pandemia. Hace 2 años fue. Fue complicado porque incluso llegamos a la nieve, ¿no? Correr en la nieve y fue a bastante altitud, ¿no? Entonces ahí el frío y todo es el frío, el aire que te faltaba y la ruta peligrosa porque era una ruta de puras piedras que se resbalaban y te hacían caer, ¿no? Entonces esa ha sido la ruta más complicada y muy peligrosa que he podido correr hasta ahora, ¿no? Y acá en Tacna, ¿las autoridades apoyan a este deporte, el trail running? Porque he visto que los propios aficionados, los propios atletas realizan las competencias. No, ese deporte no, porque como digo, acá en Tacna no es todavía muy conocido. Supongo que con el pasar del tiempo se va a hacer más conocido, ¿no? Y actualmente precisamente por el tema de la pandemia es que las autoridades están abandonando lo que es el deporte. Entonces todavía no hay apoyo de las autoridades hacia ese deporte. Y por último, ¿crees que la resiliencia es la clave para superarte? Sí, obviamente sí, ¿no? Porque si uno se deja por una derrota o por una mala pasada en la carrera, si te dejas, si te abandonas, obviamente no vas a lograr nada, ¿no? Obviamente tienes que practicar mucho lo que es la resiliencia, si no vas a llegar a nada, o sea, vas a ser conformista y te vas a quedar ahí. ¿Cuándo vas a romper tus límites? Tienes que seguir, perseverar hasta lograr tu objetivo, ¿no? Obviamente sí. Bueno, muchas gracias, Eliana, por concedernos esta entrevista. ¿Y con qué frase te despedirías? Bueno, mi frase sería que cada uno siga sus sueños y no se quede en su zona de confort. Tienen que salir de su zona de confort, si no, nunca van a superar sus límites, ¿no? Y no van a poder conocer, o sea, a qué capacidad pueden llegar ustedes, ¿no? Tienen que salir de su zona de confort para llegar a ser mejores, cada día mejores. Sí. Muchas gracias, Eliana. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.
Tacana, la voz de los tacneños. Wow, gracias Fiorella por esta entrevista. Hoy se habló de deporte, de salud mental, de salud sexual. Pero nos falta la última entrevista a nuestra colega Yahira Paola Arana. Nos hará entrevistando al doctor Rafael Azócar Prado sobre un tema que está a la vuelta de la esquina, el retorno a clases. Ahora sí, toca dar la bienvenida al doctor Rafael Azócar Prado, que ya se encuentra aquí con nosotros, y nuestra compañera, nuestra colega Yahira, quien le hará las siguientes preguntas. Muy atentos también a esta entrevista, porque todos estamos interesados en saber cómo será el retorno a clases. Así que atentos. Buen día. Nos encontramos con el doctor Rafael Azócar Prado, psicólogo egresado en la Universidad Nacional de San Agustín, para participar en esta breve entrevista enfocada en el retorno a clases. ¿Cómo está? Sí. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Actualmente se encuentra laborando en lo que es educación? Diría que sí, porque... Doctor, disculpe, su micro está desconectado. ¿Ahora sí? ¿Ahora está conectado? Sí. No estoy ejerciendo la docencia de manera formal, pero yo diría que estoy ligado a la educación superior porque yo brindo asesoría en investigación. Al momento brindo asesoría e investigación de tesis, tanto a nivel de posgrado como de pregrado. Entonces, de alguna manera sí estoy ligado en un proceso de formación, ¿no? En este caso, formación profesional para la obtención de grados o títulos profesionales. Entiendo, doctor. Y a nivel general, ¿usted podría definirnos en breves palabras qué opinión le merece el proceso y el desarrollo de las clases virtuales en estos últimos 2 años? En principio no estuvimos preparados, todo ha sido sorpresivo, inesperado. La impresión que tenemos, creo yo, más de uno aquí en este país, sobre todo, es la profunda inequidad. Quienes tienen recursos creo que sí han podido responder de alguna manera, no del todo, pero de alguna manera, a las exigencias de su educación, de los procesos educativos, tanto básicos como de tipo superior o profesional. Pero sí, nos queda una sensación de que nuestra vida republicana no pudo vencer o no quiso vencer las profundas desigualdades que ya venía del tiempo de la colonia. La promesa de la vida republicana, que así lo llamó don Jorge Basadre, sigue siendo una promesa. La República, los fundadores de la República en 1811 a 1825 soñaron con un país equitativo, con un país más justo, con un país integrado, con un país de ciudadanos. Pero 200 años después esa promesa no se ha cumplido. Y esta pandemia nos ha revelado eso, una profunda inequidad, una profunda desigualdad tecnológica, económica, social, de servicios, de derechos incluso. Entonces, yo diría que la respuesta ante estas exigencias de una educación virtual ha sido muy desigual, ¿no? Muy desigual y muy injusta. Sé de casos de niños que no han hecho ni una clase en sus escuelas porque no cuentan con un equipo, no cuentan con un celular. Ese es un poco el Estado. No solo no estuvo preparado, sino que no reaccionaba a tiempo. Ya han pasado 2 años y creo que aún todavía no puede cubrir las necesidades de información, de tecnología en vastos sectores de la población. Bueno, los que sí tenemos recursos nos hemos adecuado. Yo diría que nos hemos adecuado bien, aunque siempre nos ha quedado esa sensación de que no es lo mismo, ¿no? Yo diría que hay un deseo muy íntimo de regresar a la presencialidad, el verle a las caras a la gente, a los alumnos. Y yo ejercí la docencia durante muchos años, docencia universitaria, quiero decir. Y ojalá que pronto, el próximo año, volvamos a vernos todos juntos en un aula de clases.
Exactamente, doctor. Creo que quedó muy claro lo que fue la desigualdad de recursos, ¿no? Para algunos alumnos que no tuvieron las mismas oportunidades, como lo mencionan. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el rendimiento y el bienestar mental de los estudiantes se ha visto afectado durante las clases remotas? Por supuesto. Mira tú, yo diría que son muchas emociones, muchos estados emocionales involucrados en este proceso. Me refiero, por ejemplo, a la frustración. No sé, habría que medirlo más adelante, cuánto han aprendido nuestros chicos y chicas a manejar la frustración. En plena clase que se iba la señal o que el equipo fallaba o que no tenía mega. ¿Cómo habrán reaccionado? Esperamos, yo espero que lo que se haya obtenido a partir de esas frustraciones, por ejemplo, sea una mejor tolerancia a la frustración. Así que nuestros niños hayan aprendido a manejar sus emociones cuando reaccionaban de manera frustrante ante esos problemas técnicos, ¿no? Lo otro también ha sido la profunda ansiedad ante las evaluaciones, ¿no? También depresión por no encontrarse con sus amigos, con sus compañeros, por no participar de la presencialidad y de lo que todo eso significa. Por parte de los maestros, sé de buena fuente de maestros tristes también, sobre todo de educación inicial, primaria. Por parte de los maestros, mucha carga, mucha frustración también. Imagínense los maestros muy adultos que no han tenido muy buenas relaciones con la tecnología, ¿no? Han necesitado asesoramiento y apoyo. Sé de familias que se han integrado en torno a enseñarle a un padre, que es maestro, a hacer mejor sus clases, ¿no? Sé de esos ejemplos también hermosos de solidaridad de una hija adolescente que le enseñaba a su papá, profesor universitario, a cómo debe responder ante las exigencias de una educación virtual, tecnológica. O sea, hay muchas cosas, muchas reacciones emocionales, la soledad también. Los padres han tenido que seguir trabajando, en algunos casos salir de casa y los niños frente a su computadora solo durante todo el día. También hay casos de madres porque no han podido trabajar, porque los niños de educación inicial necesitan de alguien al lado para hacer las tareas y para interactuar con la maestra de educación inicial. Entonces son muchas cosas que han sucedido en el plano emocional, de los sentimientos, en esta pandemia en relación a la educación, muchas cosas. Así es, doctor. Creo que, como usted lo mencionó, hay que tratar de aprender de todos estos factores negativos que han acontecido durante todos estos 2 años, ¿no? Ahí creo que es donde falta la psicología para que pueda hacer entender a estudiantes y profesores que es lo ideal. En cuanto a la afirmación de que las clases virtuales generan estrés en los estudiantes, ¿usted apoya tal afirmación? Sí, de muy diversas formas ha generado estrés. Hay bastante estudios sobre estrés académico, sí se le llama a este tipo de estrés académico. Ustedes pueden consultar en los buscadores más conocidos y van a encontrar un sinnúmero de estudios a nivel nacional e internacional sobre estrés académico relacionado a la pandemia. Sí estoy de acuerdo con esta afirmación y de muy diversas formas se ha manifestado el estrés. No contar con los equipos generaba estrés, o con equipos obsoletos o deficientes también generaba estrés. El no poder usar en casa cada uno un equipo, por ejemplo. Imagínense la situación de un equipo celular para 3 o 4 hijos, o para 2, ya generaba dificultad. El tema de los horarios, en fin, la limitante de no poder aprender adecuadamente matemáticas, por ejemplo, no poder aprender las matemáticas mediante la educación virtual. En fin, yo diría que han sido muchos los estresores, o sea, los factores generadores de estrés académico o escolar han sido muchos los estresores. Los síntomas ante este estrés también seguramente han sido muy diversos y son diversos. Ansiedad, depresión, tensión. Seguro vamos a encontrar más adelante reportes de trastornos fisiológicos o psicofisiológicos también, así de cómo la ansiedad y el estrés han podido generar también trastornos físicos, ¿no? Esa relación entre ambos ya está demostrada. Cefalea, problemas estomacales, gastrointestinales, dolores musculares, etc.
O sea, la salud mental en realidad está siendo afectada en general por la educación virtual. Sí, doctor, esperemos que se dé mayor enfatización a lo que es la salud mental ahora que los estudiantes regresen a las clases presenciales. Y justo hablando de las clases presenciales, ya para culminar, ¿usted cree que este formato presencial debe regresar? Sí, debe regresar cuanto antes. Debe regresar cuanto antes. El Perú, no olviden que es uno de los últimos países, quizás el único país de América que aún no regresa el 100% de sus alumnos a clase. Creo que ha faltado la decisión política o una un extremo temor por parte de padres de familia, que también es otro de los actores en este proceso. No solo es el Estado y los estudiantes, también son los padres de familia. Yo diría que el próximo año vamos a encontrar un buen grupo de padres de familia que no va a querer regresar a la presencialidad, por muchas razones. Ya es necesario, es que también no estamos viendo el tema del impacto económico. Mire, hay madres que han dejado de trabajar por acompañar a sus hijos para su educación. Muchísimo. No puedo estimar cuánto, pero creo que es un buen porcentaje de madres de familia que han dejado de trabajar por acompañar a sus hijos, sobre todo sus niños pequeños, en su educación virtual. Entonces hay también un impacto económico, hay un impacto en la salud mental también de los padres de familia. No olvidemos que tenemos un buen sector de la población peruana analfabeta o semi-analfabeta o analfabetos funcionales. Imagínense ustedes cómo habrá sido para esas mamás solas, además de analfabetas funcionales, madres solteras. ¿Cómo habrá sido para ellas poder ayudar a sus hijos en las tareas escolares? Responder preguntas de sus niños sobre ciencia, sobre tecnología, sobre matemáticas. Absolutamente frustrante, muy limitante. No han podido transmitir a sus hijos el apoyo. Deben ser millones los peruanos en toda la sierra del país, en la costa también, que ya venían presentando carencias educativas, económicas, etcétera, sociales. Entonces, para ellos les ha sido muy complicado, digamos, ser un apoyo para sus hijos en materia educativa. En cambio, en la educación presencial, pues los niños tienen dudas, ahí está la maestra para preguntar, ¿no? O sea, hay más recursos, está el compañero incluso de aula del costado de la carpeta para preguntar. No, los aprendizajes, definitivamente los aprendizajes son sociales. Siempre el aprendizaje es social. Hay interacciones sociales que generan aprendizajes. Y la educación virtual pierde esta sociabilidad del proceso educativo. El proceso educativo virtual se ha hecho individual. Imagínense a Vygotsky, ¿qué hubiera pensado Vygotsky? Gran intelectual, educador ruso de allá de los años 1920, 1930. ¿Qué habrá pensado Vygotsky cuando él fundamenta justamente su teoría educativa en base al grupo social, al impacto de la sociedad, de la comunidad en los procesos de aprendizaje? Esto le resultaría chocante, absolutamente extraño, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, doctor. Creo que es un punto muy importante y un tema a reflexionar, ¿no? Sobre todo los estudiantes y los docentes, que son los más comprometidos y los más perjudicados. Y ya para finalizar, ¿usted considera que tal vez se podrían implementar algún tipo de programas en lo que es el sector de educación para este retorno a clases? Su micrófono, doctor, disculpe. Yo espero que se cumpla un planteamiento que oí hace poco de parte de funcionarios del Ministerio de Educación, de que este verano ya iba a realizarse un programa de reforzamiento. Eso es lo que yo espero, programa de reforzamiento. Reforzamiento de aprendizajes en materias básicas. En febrero creo yo que debe haber programa de reforzamiento a nivel nacional. Enero y febrero, pero me temo que con estos vaivenes en la política, en la cabeza del Ministerio de Educación va a ser complicado, pero debería haber programa de reforzamiento. Y en marzo empezar clases, yo diría, incluso aumentando las horas de clase, trabajando los días sábados. Lo que me preocupa es que esta brecha, estos 2 años, nuestros niños a nivel nacional, de aquí a unos años más, puede vislumbrarse este hueco, vamos a llamarle hueco, ¿no?, en su proceso de aprendizaje.
sea, nos va a pasar la factura probablemente más adelante, porque los déficits cognitivos que generan una mala educación son déficits que se arrastran. En unos casos esos, voy a llamarle huecos cognitivos, esos huecos a veces se van llenando, ¿no? Con programas de reforzamiento, etc. Pero a veces no solo no se llenan, sino se van haciendo más grandes esos huecos. Vamos a tener acá 5 o 6 años chicos que están en la universidad, dependiendo del impacto. No sé si el impacto ha sido mayor en nivel secundario, primaria o inicial. Pero si ha sido en primaria, entonces el impacto lo vamos a ver en nivel secundaria, con un rendimiento escolar en secundaria deficitario. Pero si este rendimiento escolar deficitario en la secundaria de aquí a unos años no se supera, van a seguir arrastrando este rendimiento escolar deficitario a la universidad. Entonces el impacto va a ser general a nivel de profesionales, de técnicos. Bueno, no quisiera ser tan pesimista, pero sí hay motivos para preocuparse, ¿no? Son 2 años que ha generado brechas. De manera variable también, hay que decirlo. En algunos casos son brechas profundas, ¿no? En otros casos, supongo que la respuesta de algunos colegios prestigiosos que tienen recursos, colegios privados en Lima y en unas ciudades de la costa, seguro que esa respuesta ha sido para llenar esas brechas y de tal manera que no sean grandes. Sí, hay esfuerzos muy interesantes de colegios que han tratado de ir subsanando algunas brechas en cuanto al proceso de aprendizaje, ¿no? Pero habría que ver, creo que sobre todo educación pública es la que se ha visto más afectada. Sin duda, como dice usted, ¿qué consecuencias traerá la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Esperemos que se puedan solucionar las cosas de la mejor forma con los programas que usted menciona. Bueno, de esta manera damos por finalizada la entrevista, no sin antes agradecer enormemente al doctor Rafael Azócar por participar de ella. Ha sido un placer, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Yajira. Ahora sí llegamos al final del programa Tacana, la voz de los tacneños. Gracias, queridos oyentes, por estar ahí siempre sintonizando la 104.3 FM. Hoy, con ya el sol a todo su esplendor, con el día comenzado hace más de 30 minutos, nos despedimos sin antes decirles que tengan un excelente día, un día productivo y que estas entrevistas los hayan nutrido de conocimiento y hayan cerrado todas o cualquier duda que tengan referente a estos temas. Recuerden que se habló de una responsable educación sexual que puede ser beneficiosa para nuestros niños, del retorno a clases, cuán difícil ha sido este método virtual durante esta pandemia. También hablamos sobre deporte, que es muy importante, señito que nos escucha, señor que nos escucha, mantenernos sanos. Y también hablamos de lo importante de la educación mental. No solo es mantenernos sanos de cuerpo, sino también de mente, tener nuestras emociones controladas. Y bueno, no me queda más que decir gracias a nuestros compañeros que hoy día estuvieron reporteando, entrevistando, Rosalinda Flores, Yajira Arana Lobón y nuestra compañera de trabajo Fiorella Ninaja. Gracias por esas excelentes entrevistas. Chao, chao. Nos vemos, queridos oyentes. Nos vemos mañana en Tacana, la voz de los tacneños. Siendo las 8:30 me despido. Tengan un excelente día. Chao, chao. Tacana, la voz de los tacneños.